Yo de Contralor, ya hace tiempos que le hubiera metido una glosa de Padre y Señor Nuestro por el tema de la prórroga del contrato de los OCP. Que como lo dice el mismo gobierno, no cabía la extensión. Es lo que llamamos en derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Vean, amigos, el billete es el que más camina, el aceite es el que camina en todo lo que es contratación pública. Y algunos participan directamente del enjuague y otros les caen de la mesa las migajas. Y las migajas también les caen a los que callan, a los que no dicen nada, a los que siendo asambleístas miran para otro lado y no se les ocurre pedir ninguna investigación ni pedir ninguna información, a los entes de control que no dicen ni pío, solamente hablan sobre la leche derramada. Entonces, pero el rato que le entreguen esto a una empresa privada, hay el business, hay el billete. O sea que no podemos entender. Por eso es que se va a ver una nueva licitación. ¿Para qué? Hoy, Petroecuador, que tiene 34 años de experiencia en el tema de los ductos, ¿por qué es que no le revierten a Petroecuador para que siga funcionando el OCP? Y que el Estado deje de pagarle a una empresa privada porque le dé transportando su propio petróleo. Y que además deje de cobrarles a las compañías privadas por la tarifa por el transportar su petróleo. Si es un negocio, pero redondo el oleoducto. Este rato pueden asumir el control del OCP sin despeinarse. Pero van a hacer una licitación. Entonces viene la pregunta, pueblo ecuatoriano, ¿por qué van a hacer una licitación? Porque si esto vuelve a Petroecuador, que tiene que volver este 30 de noviembre, no hay business. Llega Petroecuador comienza a manejar el oleoducto y no pasó nada. Pero si lo vuelven a licitar y a entregar a una empresa privada, quién sabe si esto es una maniobra para darle nuevamente al OCP, a la empresa OCP, un contrato ahora sí de 10, 15, 20 años, en algo que ya está hecho. Viene un tema, tiene el comunicado del Ministerio de Energía cuando anunciaron la prórroga del contrato. Verá, dice, el gobierno del Ecuador informa la decisión de no extender el contrato del OCP. Esto es comunicado el 28 de octubre. La decisión, dice, se toma tras un proceso de revisión de las solicitudes presentadas por OCP Ecuador S.A. en busca de una prórroga de las que se determinó que el contrato, escuche bien, que el contrato y la ley de hidrocarburos no permiten extensión, sino la transferencia del Estado al concluir el plazo. Entonces viene mi razonamiento, si el contrato y la ley no permitían la extensión del plazo, como lo he venido defendiendo desde hace mucho más de un año, si esto no permitía, ¿cómo es que lo extendieron? Porque el contrato venció el 19 de enero del 2024 y lo extienden hasta el 30 de noviembre. ¿Cómo es que lo extendieron? O sea, este periodo 19 de octubre al 30 de noviembre que va a estar OCP acá, este periodo, ¿en base a qué está sustentado? ¿En la ley y en el contrato? No. El mismo gobierno dice que no. Entonces viene la siguiente cuestión. ¿Qué dice la Contraloría sobre esto? Porque esto tiene un monto. Esto supone más o menos 135 millones de dólares de perjuicio al Estado. Pero de perjuicio claro, matemático, sencillo. La empresa recibe más o menos 154 millones al año. Y el contrato feneció el 19 de enero del 2024. Punto. Entonces, ¿quién responde por eso? Contralor General del Estado, ¿dónde estás? ¿Estás en alguna parte del Ecuador? Porque esto hay que actuar sobre la picada, no esperando que se vayan. Primera cosa. La segunda cuestión. Y de una vez les digo con tiempo, porque yo nunca hablo ya sobre la leche derramada. ¿Qué está pasando el día de hoy? Y no ahora, sino desde hace unos 15, 20, 30 días. ¿Qué está pasando? Ya OCP sabe que se va. Ya se va, ya. Y como sabe que se va, entonces viene el tema. ¿Qué está tratando de hacer OCP? No asumir el pasivo laboral al que está obligado a asumir por el contrato. Porque terminado el contrato, ellos tienen que asumir los pasivos laborales, o sea, indemnizar a la gente que ya no va a trabajar por OCP. Y como el oleoducto va a pasar a Petroecuador hasta que se haga la nueva licitación,
ahí van a querer endosarle el pasivo laboral para que Petroecuador se haga cargo de ese pasivo laboral. Ahí va a haber un perjuicio descomunal al Estado y o a los trabajadores, porque les van a poner a los trabajadores a que le demanden al Estado o le pidan al Estado que los indemnice por lo que OCP ya se va. El Estado tiene que dejar, OCP mejor dicho, tiene que dejar limpio ese contrato, limpio, sin ningún tipo de pasivo laboral. Y está pasando hoy, 20 de noviembre, y desde hace algún tiempo. En eso está OCP. Ya se va, pero quieren dejarnos metidos un clavo del hijo de madre al Ecuador. Entonces, ¿qué están haciendo por esto? Y segundo, dice el contrato y la ley que las instalaciones tienen que revertir al Estado sin costo alguno y en buen estado de funcionamiento. Lo están dejando al oleoducto pelado, donde no tienen ni una aguja. Para el 30 de noviembre, si el 1 de diciembre, al otro día del 30 de noviembre, necesitan una tubería de, por decirles algo, de 100 metros para sustituir algún tramo pequeño que se les haya dañado, no tienen ni esa tubería de 100 metros. Le están dejando en soletas a los CP. ¿Quién está haciendo nada? Nada no están haciendo. Pero ¿quién está haciendo? La oposición y la gente que está defendiendo supuestamente los intereses del país. No están haciendo nada. No están haciendo nada. Están preocupados de ver cómo llegan a Carondelet para la segunda etapa, porque el vuelo se les quedó todavía adentro. Entonces en eso están. Entonces este es el caso de los CP, pero viene la tercera cosa. Pero si me retrotraigo en el tiempo, cuando Rodrigo Borja Ceballos era presidente del Ecuador, y verá que en esa época el Ecuador no tenía experiencia en materia de oleoductos, no tenía. Sin embargo, se necesitaron dos cosas: el contrato de explotación con Texaco y adicionalmente, obviamente, el contrato del SOTE, de la administración del SOTE, el sistema de oleoducto transecuatoriano, que se construyó por William Brothers muchísimos años atrás. ¿Qué pasó? Rodrigo Borja fue inflexible. Ese campo revierte al Estado, pese a que le decían los defensores de la Texaco en los editoriales del comercio, de los medios de comunicación televisivos y todos. Pero ¿cómo le van a dejar ir a Texaco el prestigio del Ecuador? Si la Texaco tiene que tener el contrato. Ya CP, que comenzó a funcionar, no se creó, se creó en el gobierno de Velasco, pero no funcionó. Y comenzó a funcionar en el gobierno de Guillermo Rodríguez Lara. Yo, Augusto Tandazo, como funcionario del ministerio, no era el ministro, desde luego, pero yo acompañé obviamente a las autoridades, porque yo también no estaba tan abajo, a la primera instalación de CEPE en un edificio que le arrendamos a la Curia, porque la Curia era dueña de medios edificios de Quito, porque para eso sirve la iglesia. Le arrendamos a la Curia para que ahí funcione CEPE, en la Juan Leomera y Orellana. Y ahí comenzó CEPE a dar sus primeros pasos y a aprender el tema petrolero. Y luego, cuando ya se fue la Texaco, CEPE ya tenía una experiencia corta, pero ya productiva, importante. Había entrado al nororiente, había hecho cosas importantes en desarrollo de producción petrolera en campos que no eran de la Texaco, y asumió los campos. Y en el quema del oleoducto, que no teníamos gran experiencia, el gobierno de Rodrigo Borja dispuso que ese oleoducto pase al Estado. Y CEPE lo manejó sin ningún contratiempo. Hoy, en donde ya en este momento Petroecuador tiene 34 años de experiencia en el manejo de oleoductos, 34. Tiene más experiencia que la gente de OCP, porque OCP comenzó a operar el oleoducto muchos años después. Hoy, Petroecuador, que tiene 34 años de experiencia en el tema de oleoductos, ¿por qué es que no le revierten a Petroecuador para que siga funcionando el OCP y que el Estado deje perdón, que el Estado deje de pagarle a una empresa privada porque le dé transportando su propio petróleo, y que además deje de cobrarles a las compañías privadas por la tarifa por el transportar su petróleo? Si es un negocio, pero redondo el oleoducto. Entonces van a llamar a una licitación.
cuando tienen el personal preparado en Petroecuador para este día, este rato pueden asumir el control de los OCP sin despeinarse. Pero van a hacer una licitación. Entonces viene la pregunta, pueblo ecuatoriano, ¿por qué van a hacer una licitación? Porque si esto vuelve a Petroecuador, que tiene que volver este 30 de noviembre, no hay business. Llega Petroecuador, Petroecuador comienza a manejar el oleoducto y no pasó nada. Pero si lo vuelven a licitar y a entregar a una empresa privada, que puede ser la misma OCP que participe en el concurso, y decir yo tengo la experiencia del manejo, quién sabe si esto es una maniobra para darle nuevamente al OCP, a la empresa OCP, un contrato ahora sí de 10, 15, 20 años, en algo que ya está hecho, y que eso debería haber vuelto al Estado. Entonces, pero el rato que le entreguen esto a una empresa privada, hay el business, hay el billete. O sea que no podemos entender. Por eso es que se va a ver una nueva licitación. ¿Para qué? Una licitación para cuando tú ya puedes manejar directamente. 34 años de experiencia manejando oleoductos, Petroecuador. Entonces se ve clarito el billete. Vean amigos, el billete es el que más camina, el aceite es el que camina en todo lo que es contratación pública. Es el que camina. Y algunos participan directamente del enjuague y otros les caen de la mesa las migajas. Y las migajas también les caen a los que callan, a los que no dicen nada, a los que siendo asambleístas miran para otro lado y no se les ocurre pedir ninguna investigación ni pedir ninguna información, a los entes de control que no dicen ni pío. Solamente hablan sobre la leche derramada. Pero cuando uno dice, oye, apaga la hornilla porque se va a regar la leche. No, dejan que se derrame. Dejan que se derrame. Entonces, este es el Ecuador. Este es el Ecuador. ¿Dónde está la Asamblea Nacional y dónde está la Contraloría General del Estado en el caso de los OCP? Yo de Contralor, ya hace tiempos que le hubiera metido una glosa de Padre y Señor Nuestro por el tema de la prórroga del contrato de los OCP. Que como lo dice el mismo gobierno, no cabía la extensión. Es lo que llamamos en derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Si una persona admite el error o la culpabilidad, no hay que probar nada. Si el gobierno dice no cabe la extensión ni por el contrato ni por la ley, entonces, ¿qué pasó del 19 de enero en adelante? Y por obra del Espíritu Santo lo prorrogaron hasta el 30 de noviembre. ¿Cuánto les cayó? ¿Cuánto les quedó? O sea, yo hablo castellano. Si la gente no me aprovecha para aprender algo y para aprender de los que fallan al Ecuador por lo que hacen y de los que fallan por no hacer, de los que callan, porque en el Ecuador hay dos tipos de responsabilidades, las dos son graves, los que hacen mal y los que callan. Por eso que cuando me dicen ¿y por quién vas a votar? Yo no voy a votar por la derecha, pero tampoco por los alcahuetes de la derecha.